Bienvenidos hermanos nuevamente al programa Espigando de Iglesia Nuevo Día. En esta ocasión quiero ver un tema que tal vez algunos pensarán que no es edificante, pero yo creo que vale la pena porque podemos ver lo que la Escritura, cómo la Escritura nos da detalles tan preciosos que nos hace ver con más claridad las cosas, el plan de Dios. Lo que queremos tocar en esta tarde, el tema es ¿en qué día murió el Señor? Si fue viernes o qué día murió el Señor. ¿Por qué es que quiero que miremos ese tema? Es porque la mayoría de gente piensa que Jesús murió un día viernes. Pero es un hecho, hermanos, que la gran mayoría de gente fácilmente cree lo que le dicen, lo que los medios de comunicación digan. La gente lo cree y ni siquiera se preocupa en averiguar, en informarse si es cierto o no es cierto. Es como en el libro de los Hechos, del apóstol Pablo le enseña a los de Berea, dice la Biblia, a unos en una aldea, un lugar que se llamaba Berea, los hermanos ahí, dice la Escritura, en la noche regresaban a su casa a verificar en las Escrituras si lo que Pablo les había dicho era así. Y es lo que nosotros debemos hacer. No como hoy lo que estamos viendo. Los medios de comunicación dicen que esa vacuna es 100% segura, pero no se preocupan en averiguar los riesgos que eso corre. Y hoy millones, hermanos, millones de personas como ovejitas han ido a que le pongan eso y los riesgos son verdaderamente grandes y no se sabe a la larga qué va a pasar. Pero el tema no es ese, el tema es el día que murió el Señor. ¿Y por qué mencioné eso? Porque también millones de personas creen que Jesús murió un día viernes, tanto que se lo celebran todos los años, el famoso Viernes Santo, en inglés Good Friday. Pero, hermanos, la Escritura nos enseña qué día murió el Señor. Porque si Él murió viernes, no se preocupan y no les importa que de viernes para el domingo en la mañana que el Señor resucitó, no hay 3 días. No se preocupan en ver eso, simplemente como les dijeron que viernes murió, pues viernes murió. Pero miremos lo que dice la Escritura. Pero antes de empezar a ver lo que dice la Escritura respecto a eso, necesitamos entender algunas cosas. En primer lugar, hermanos, tenemos que entender que para los judíos el día empezaba en la tarde. El día 1 empezaba a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde del otro día. Eso era el día. No es como nosotros que empieza en la mañana. Ellos no, el día judío empezaba en la tarde. Por eso en Génesis dice, en los días de la creación, el Señor dice, y fue la tarde y la mañana el día 1. Y después, y fue la tarde y la mañana el día 2. Y es la forma en que los judíos lo hacen, y así era en el tiempo de Jesús. Otra cosa que necesitamos entender, hermanos, es tomar en cuenta que cuando Jesús murió fue cuando se estaba celebrando ese día la fiesta de la Pascua. Es lo que la Biblia nos enseña. Y eso es lo maravilloso de este tema que estamos viendo, porque nos va a mostrar que Jesús cumplió como Cordero de Dios, como Juan Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero murió el día de la Pascua, exactamente el día en que todos los judíos habían celebrado y matado su corderito celebrando su fiesta de la Pascua, como el Señor lo hizo con sus discípulos en la última cena. Otra cosa que necesitamos entender, hermanos, es que necesitamos tener un entendimiento general de cómo era que se celebraba la fiesta de la Pascua. En detalles, como por ejemplo, se celebraba en el primer mes del año religioso, que era el mes de Nisán. Luego la Biblia dice que en el mes de Nisán, en el día 10, los judíos tenían que escoger un corderito, el cual iban a sacrificar en la Pascua. Eso era el día 10. Y ese cordero tenía que ser sin defecto. Luego, hasta el día 14, era cuando sacrificaban el corderito y se lo comían. Eso es hasta el día 14. Y el día siguiente, el día 14, era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el día 15 de Nisán.
Y por último, también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: la fiesta de la Pascua no siempre cae en el mismo día. O sea, es como la Navidad no siempre cae domingo, no siempre cae lunes. Igual era la Pascua, no siempre caía viernes, no siempre caía jueves, sino se movía igual como se mueven los días feriados que nosotros también tenemos hoy en día. Bueno, habiendo entendido esas cosas, espero que las apuntes. Habiendo entendido esas cosas, hermanos, así como usted puede ver ahorita en esta figura que vamos a poner aquí, quiero que leamos Juan capítulo 12. Y esto es bien interesante porque el Señor nos dice en su palabra detalles bien importantes. Juan 12, verso 1 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Amén. O sea, entonces, si usted ve ahí en la gráfica, si el Señor murió en el día 14, como lo ve ahí, Nisan 14, retrocediendo entonces 6 días para atrás, porque dice el verso aquí, 6 días antes de la Pascua Jesús llegó a Betania. Entonces eso fue, el Señor llegó la noche, o sea, el día Nisan 9, como usted puede ver abajo, era un día sábado, un Shabbat, un día de reposo. Era el día 9, Nisan 9. Entonces el Señor tuvo que haber llegado antes que anocheciera en el día 9. Es Juan capítulo 12, verso 1. El Señor llegó a Betania. Amén. Ahora, hermanos, dice ahí que le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él ahí a la mesa. Bueno, esa cena obviamente tuvo que haber sido después del Shabbat, del día 9. Ahora vamos, hermanos, sigamos avanzando a Juan capítulo 12, verso 12. Usted puede leer ahí que dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, entonces el día 12, al día siguiente era día domingo. Es cuando lo que nosotros ya conocemos como la entrada triunfal. El Señor entró a Jerusalén montado en un pollino de asna. Recuerden, esto es lo que estamos viendo aquí al día siguiente, en Juan capítulo 12, verso 12. Esa entrada triunfal la encontramos en Marcos, hermanos. Si vamos a Marcos capítulo 11, por favor, ahí usted puede ver en la pantalla que ahí dice, entre los versos que están ahí, en el día 10 de Nisan, que era domingo, Marcos capítulo 11 dice, comenzando verso 1 al verso 11: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron, y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Verso 11, mire hermano: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Vemos entonces en Nisan 10, el día 10, recuerda, el día 10 de Nisan leímos y sabemos eso en la escritura, lo vamos a ver ahorita en Éxodo 12, era cuando escogían al Cordero. Y Jesús cumplió eso literalmente, porque el día 10 de Nisan él entró a Jerusalén y la gente lo escogió, porque la gente empezó a clamar y a decir: Hosana, bendito el que viene
en el nombre del Señor. O sea, ellos escogieron a Jesús el día 10 de Nisan, exactamente el Señor cumpliendo la palabra de Dios. Amén. Entonces ahora leamos Éxodo 12, porque ahí lo dicen, para que usted va a poder retroceder después de este video y poder entenderlo con más detenimiento. Pero Éxodo 12 dice, verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Amén. Vemos, el Señor cumplió eso, hermanos, literalmente. En el día 10 lo escogieron en la entrada triunfal y en el día 14 lo sacrificaron, que es cuando Él murió. Pero queremos ver qué día fue. Ahorita estamos con que el día 10 era día domingo. Amén. Luego dice entonces Marcos capítulo 11, verso 11, ahí donde leímos que ese día, cuando ya se hizo de noche, Él regresó a Betania, dice literalmente. Amén. Entonces aquí estamos en el día 10, regresó a Betania a dormir. Amén. Ahora vamos, sigamos adelante, hermanos. Ahí en Marcos capítulo 11, verso 12. Dice así, al día siguiente, dice. O sea, Marcos 11, 12 ahora ya nos lleva al día 12 de Nisan, al día siguiente. Cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y aquí es donde sucede aquello que el Señor se acercó a una higuera y no tenía fruto y la maldijo. ¿Recuerdan eso, verdad? Eso es el día 12. El día 11. Eso era lunes, porque el 10 fue el domingo cuando lo escogieron en la entrada triunfal. Ahora entonces, el día 11 maldice la higuera. Eso usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 11, verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ahí fue cuando maldijo la higuera. Amén. Y entró al templo y volcó las mesas de los cambistas y limpió el templo. Entonces, día 12, Marcos capítulo 11, verso 19. Es al día siguiente. Usted recuerda que al día siguiente volvieron a pasar donde estaba la higuera. Esto ya nos lleva al día 12. Usted puede ver ahí en su pantalla, el día 12 corresponde al día martes. Entonces el día 12, dice Marcos 11, 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Eso dice el día 11. El verso 20 dice, y pasando por la mañana, eso es el día siguiente, ese es el día 12, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Amén. Entonces este día 12 lo encontramos aquí, Marcos, ahora vamos, Marcos capítulo 14, verso 1. Marcos, porque hermanos, el día 12 el Señor llega al templo y Él empieza a enseñar, pero también llegan un montón de gente a probarlo. Llegaron los escribas, llegaron los fariseos, llegaron los saduceos, enviaron otros para que le hicieran preguntas porque querían encontrarle alguna falla, algún defecto. Eso usted lo puede encontrar claramente en Marcos, desde el capítulo 11, verso 27, al capítulo 12, verso 34. Si quiere apunta esas citas. Porque de Marcos capítulo 11, verso 27, hasta Marcos capítulo 12, verso 34, encontramos que el Señor fue probado, como dice la Escritura, ¿verdad? Que ese cordero lo escogían el día 10 y por 4 días lo examinaban para ver que no tuviera defecto. Y eso sucedió, hermanos. En el verso 27 de 11 Marcos dice que el Señor entró y llegaron los principales sacerdotes, escribas y los ancianos y le empezaron a preguntar cosas. Luego lo encontramos en el verso
de capítulo 12, verso 18, entonces vinieron a él los saduceos, dice, también haciéndole preguntas. En el verso 28 del capítulo 12 de Marcos dice que se acercaron los escribas y también le empezaron a hacer preguntas. Hasta el verso 34 de ese capítulo 12 dice, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y dice allí, y ya ninguno osaba preguntarle. Es lo que dice capítulo 12, verso 34. O sea, lo probaron, le hicieron preguntas tratando de hacer que fallara en algo. Y como no pudieron, dice allí, hasta que se dieron por vencidos y ya ninguno osaba preguntarle ya nada. El Señor pasó la prueba. No encontraron defectos en él. Amén. Pero vamos a ver más de eso en un momentito. Lo que queremos ver entonces, según usted ve ahí en el capítulo 12, en el día 12, de Nisan, aquí en la pantalla, en el día 12 de Nisan, dice el capítulo 14, verso 1 de Marcos. 2 días después era la Pascua. O sea, el capítulo 14, comienzo del 14, nos está situando cronológicamente que eran 2 días después iba a suceder la Pascua, o sea, 2 días antes de la Pascua, es como lo dice ahí. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y verso 2 dice, y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Amén. Y ese día 12, hermanos, fue el día que aquella mujer llegó y ungió los pies del Señor, lo ungió con ese perfume, rompió ese alabastro con un perfume muy caro y ungió el Señor, y el Señor dijo que lo había ungido para su muerte. O sea, eso fue día martes, el día 12 de Nisan, que es lo que estamos viendo aquí. Amén. Hay algo también muy tremendo en esto de que el Señor fue probado, hermanos. Porque después de eso, el Señor es cuando celebra la Pascua con sus discípulos, es cuando Judas ya lo vende, hace el negocio con los líderes principales y quedan en una cantidad y él se compromete a entregarles al Señor. Entonces, en ese tiempo, cuando el Señor está ya con sus discípulos, él sabe que ya va a morir, entonces va a Getsemaní después de la comida, de la cena, y ya usted sabe la historia, el Señor es tomado preso y es llevado ante los sacerdotes y ahí otra vez es probado. Y empiezan a llevar testigos falsos, etcétera, no se pone nadie de acuerdo, no logran comprobarle nada hasta que el Señor tuvo que darles una ayudadita para que lo mataran. Eso es interesante, porque no encontraban cómo. Pero mire, dice, eso usted lo puede encontrar, leámoslo, hermanos, porque eso lo dice, vamos a ver dónde está eso. En Marcos capítulo 14, verso 61 dice que Jesús callaba y nada respondía, y todos los testigos falsos hablaban y le decían esto y lo otro, y el Señor callaba. Entonces dice el verso 61 de Marcos 14 que el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y mire, hermano, la respuesta de Jesús era como diciéndole, bueno, ustedes quieren una prueba para matarme, aquí está la prueba. Verso 62. Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y decirle, profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas.
Qué lindo, hermanos, de verdad que debe quebrantar nuestros corazones como nuestro Salvador. El Cordero de Dios sin defecto, sin mancha, sin pecado. Él mismo tuvo que darles a ellos lo que necesitaban para matarlo, porque no le encontraron defecto alguno. En estos versos que acabo de leer lo vemos. Qué maravilloso es eso, ¿no, hermanos? Oh, que nosotros podamos dar nuestra vida por Él. Nuestra vida le debemos a Él. Nuestra vida le pertenece a nuestro Salvador. Y es más, después de eso, fue examinado por Pilato, fue examinado por Herodes. Ese Cordero de Dios fue inmolado y era el Cordero perfecto, sin defecto. Como Hebreos dice, la sangre del Cordero de Dios es suficiente para perdonar nuestros pecados, los de toda la humanidad, eternamente. Ya no hay necesidad de sacrificar ningún cordero más, como sucedía en el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Ahora, hermano, pasamos al día 14 de Nisan. Amén. Día 14 de Nisan. Queremos verlo porque todo el mundo dice que Jesús murió viernes, pero aquí en nuestra gráfica usted puede ver, sin lugar a dudas, que el día 14 fue un día jueves, no viernes. Día 14 cayó el día de la Pascua. Usted lo puede ver ahí. Juan capítulo 19, verso 31. Dice lo siguiente. Aquí usted va a poder ver en este verso, Juan capítulo 19, verso 31, una de las razones por las que la gente piensa que Jesús murió viernes. Mire, dice así Juan capítulo 19, verso 31. Entonces los judíos, cuando era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Amén. Con este verso, lo que algunos han asumido es entonces que Jesús murió viernes porque dice que al día siguiente era día de reposo. Y todos piensan que el día de reposo era sábado. Y sí, dicho al revés es cierto, todos los sábados eran día de reposo. Pero lo que no comprenden algunos es que no todos los días de reposo eran sábado, como sucedió en esta ocasión y como lo pudimos leer cuando leímos en Éxodo, en el capítulo 12. Hermanos, y vamos a leerlo ahorita en Números, en el capítulo 28 de Números, si quiere ir conmigo ahí a Números 28, porque vamos a ver ahí otro dato que nos va a aclarar el capítulo 19, verso 31 de Juan. Vemos, entonces leámoslo, hermano. Juan 28, verso 16 al 18 nos va a aclarar Juan 19, verso 31. Amén. No sé si lo dije bien. Números 28, verso 16 al 18 nos va a aclarar Juan 19, verso 31. Juan 28 dice entonces, hermanos, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, o sea, al día siguiente, la fiesta solemne. ¿Recuerda? Juan 19, verso 31 dice, aquel día de reposo era de gran solemnidad, dice. No era un día cualquiera, un día de gran solemnidad. Y aquí dice, era la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Amén. Entonces, por eso era que los líderes religiosos querían que muriera Jesús rápido y le quebraron las piernas a los otros dos que estaban a la par de Jesús. A Jesús ya no le quebraron las piernas porque él murió antes de que le quebraran las piernas. Pero la urgencia de ellos era que no quedaran ahí porque ellos tenían la urgencia de que a las 6 de la tarde empezaba el día de reposo del día 15, que es lo que estamos leyendo aquí en Números 28, que era un día de gran solemnidad. Qué tremendo, ¿no?
El día 14 están matando al Señor y ellos con la preocupación que al día siguiente, muy santos ellos, iban a guardar ese día de reposo, día de gran solemnidad. ¿Cómo podemos nosotros ser ciegos, verdad? En guardar los ritos y las ceremonias, pero olvidar la misericordia, olvidar el camino del Señor. Ellos estaban matando a su Mesías. Qué cosa más tremenda. Pero vemos, hermano, entonces, ese es el conflicto. El Señor muere día jueves y al día siguiente era viernes, no era sábado, pero era un viernes de reposo porque era el día 15 de Nisan, que Números 28 nos está aclarando, era un día de gran solemnidad, donde tenían que guardar ellos ese día y no hacer obras de ninguna clase. Amén. Ahora entonces avanzamos del día 14, del día 15 que estamos viendo aquí, que fue el día de reposo, día 15, viernes. El Señor resucita entonces el día 17, que es día domingo. Los 4 evangelios lo dicen claramente que Jesús resucitó el primer día de la semana, día domingo. Lo dice así. Amén. Entonces, hermanos, concluimos con eso. El Señor murió día jueves y al tercer día resucitó día domingo. Amén. Y no pudo haber muerto día miércoles, como algunos creen que fue miércoles cuando murió, porque si él hubiera muerto miércoles, usted puede ver ahí en la gráfica, habrían 4 noches antes de su resurrección. Entonces ya eso ya no se cumpliría 3 días. Cuando el Señor dijo, al tercer día, él iba a resucitar. Entonces, hermanos, pero ojalá que usted pueda tomar el tiempo para hacer pausa en este video, tomar notas, quizás hacer un screenshot o si quiere usted copiar lo que está en esta gráfica y usted va a poder ver con claridad cómo la Biblia lo dice tan lindo, ¿verdad? 6 días antes de la Pascua, después dice al día siguiente pasó esto, en 14:1 de Marcos dice 2 días antes de que fuera la Pascua, etcétera, todas esas cosas. Hermano, qué maravillosa es la palabra de Dios. Entonces, tal vez para ti esto no es de significado grande, pero para mí sí, y para muchos también, porque por 2 razones. Una, vemos lo lindo de la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo ha dejado detalles y vale la pena que no leamos la Biblia solo así por leerla de corrido, sino que le pongamos atención a toda tilde y a toda jota, porque toda tilde y jota se cumplirá, dice la Biblia. Y otra cosa importante en este tema que tocamos hoy, es que podemos ver cómo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, cumplió exactamente como la figura en el Antiguo Testamento. Qué maravilloso, ¿no? Exactamente sucedió así. Amén. Es más, hermanos, se cree que Jesús murió, fue crucificado en el mismo monte donde Abraham sacrificó a Isaac. Claro, no lo mató, pero en su corazón él lo mató, porque el ángel lo detuvo, si no él lo hubiera matado. Pero en el mismo monte donde Abraham sacrificó a Isaac, fue el mismo monte donde el Cordero de Dios murió en la cruz, el Cordero por nosotros. Por eso es que es maravilloso estudiar la Biblia y entender estos detalles que para algunos tal vez no significan nada, pero para nosotros deben significar mucho. Amén. Dios te bendiga, hermano. Esperamos que nos sintonices nuevamente la próxima semana. Amén. Dios te bendiga. Al contemplar la cruz de mis cargas, libre soy cuando veo la luz de tu faz. Toda duda y temor